buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Vamos a hablar sobre un imperio antiguo que se ubicaba en lo que hoy es Tayikistán y sus alrededores, además de extenderse hasta el norte de la India, el Imperio Kushán. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el video. El Imperio Kushán fue un imperio sincrético formado por la etnia yuezhi, también llamada Kushán, y tocarios por los árabes, aunque no se les debe confundir con los tocarios históricos de la cuenca del Tarim. Este imperio ocupó principalmente las tierras de los actuales Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, Afganistán, Irán, Pakistán, Nepal y el Valle de los Ganges en el norte de la India, llegando a tener una expansión de entre 2 millones y 2 millones y medio de kilómetros cuadrados y una población de varias decenas de millones de habitantes entre el año 30 después de Cristo y el 375, siendo su máximo esplendor entre el 105 y el 250, en los que fue uno de los grandes estados junto a los imperios romano, parto y chino. A pesar de su gran importancia en la antigüedad, se fue perdiendo la memoria de su existencia y solo fue reconocido por los historiadores hacia mediados del siglo XIX. Solo se ha conservado información episódica, heterogénea y contradictoria. Su cronología e historia se han podido restaurar parcialmente gracias a las monedas encontradas, arqueología y crónicas griegas, indias y especialmente chinas. Según la cronología, la datación del período Kushana fue muy controvertida durante mucho tiempo y no se ha aclarado del todo hasta el día de hoy. Se sabe que los principales reyes fueron de los siglos I al 3 después de Cristo, debido a que la era Shaka todavía se usa como base para datar en la actualidad y durante mucho tiempo se ha considerado que es el período introducido por Kanishka I. Por otro lado, el numismático Joe Cribb propone un rango temporal del 100 al 120 después de Cristo, sobre la base de las fuentes numismáticas y literarias. Desde que se conoce una fórmula aritmética que permite la conversión del período Shaka al período Kushana en el siglo III, generalmente prevalece la fecha 127 para la accesión de Kanishka I. Se discuten los reinados exactos de los sucesores de Kanishka I, especialmente porque hay fechas superpuestas. Inicialmente se asumió que al final del reinado de Kanishka I, Baskiska gobernaba como corregente en las provincias indias y este sistema de corregencia continuó entre los sucesores. Pero también es posible que Vasudeva I comenzara una nueva era. Se suelen utilizar las fechas propuestas por el especialista en monedas Shailendra Bandare en 2012. Vamos a conocer un poco más sobre su geografía. El Gansu es una estrecha lengua de tierra entre la meseta del Tíbet al sur y el desierto al norte. En la parte occidental vivieron los Kushán hasta que fueron expulsados por los Xiongnu en el 177 a.C. A su vez, los Kushán habían expulsado a los Sakas. Económicamente no tenía agricultura, solo pastos para el ganado y era un importante paso para la ruta de la seda. La cuenca del Tarim es una enorme cuenca endorreica extremadamente desértica rodeada por las impresionantes cordilleras Kunlun al sur y Tian al norte, tendiendo salidas al este hacia el Gansu y hacia el oeste a través de elevados pasos de montaña. En la antigüedad estaba habitada al oeste por pueblos iranios y al este por pueblos tocarios, todos ellos indoeuropeos, constituyendo ciudades-estado. La economía se basaba en la rica agricultura de los oasis formados por los ríos antes de secarse en el desierto de Tlacamacán, y la actividad comercial derivaba de la ruta de la seda. Pasó a ser protectorado de la dinastía Han. Durante la Edad Media, pueblos túrquicos se fusionaron con los pobladores indoeuropeos autóctonos, formando la actual etnia uigur.
Es posible que algunos restos de Kuyan formaran un pequeño reino en el Tarim tras su expulsión del Gansu por los Xiongnu. En el momento de máximo poder del Imperio Kuyan, aparecen monedas suyas en parte de la cuenca del Tarim, lo que puede hacer pensar que tuvieron algún control. La Sogdiana se encontraba en los valles de los ríos Yayartes, actualmente el Sir Daria, así como también el Politimetus, actualmente el Serayan, afluente del río Amudaria. Aunque el caudal del Sir Daria es solo la mitad del río hermano Amudaria, tiene una enorme importancia económica, pues siempre ha permitido una agricultura muy productiva, además de paso obligado de la ruta de la seda china. Sus ciudades-estados no llegaron a formar una unidad política. La más importante fueron Maracandá y Bujará. Los sogdianos hablaban un idioma iranio nororiental emparentado con los idiomas bactriano, jorasmio y escita sármata. Actualmente pervive como Yagnovi en las montañas de Tayikistán. Significativamente, la sogdiana y la margiana son el área de la cultura bactria-margiana, complejo arqueológico de la Edad del Bronce del 2400 al 1600 a.C., que se ha propuesto como origen de los pueblos indoiranios. Parece que de la sogdiana solo formó parte del Imperio Kuyan la Ferganá. El valle de Ferganá es una parte de la Sogdiana, es la cabecera del Sir Daria y tiene 300 kilómetros de largo y 70 kilómetros de ancho. Alejandro Magno fundó en ella Alejandría Escate. Posteriormente formó parte del reino greco-bactriano. Siempre ha sido la región más fértil y poblada de Asia Central, hasta el punto que los soviéticos la dividieron artificialmente entre las repúblicas de Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán. La economía se basa en la agricultura, además de ganadería, minería y ser paso de la ruta de la seda. Esta zona, como bien fue mencionado, formó parte del Imperio Kuyan. La Jorasmia es la región que rodea al río Amudaria, incluido su delta en el mar Aral. Al igual que la Sogdiana, fue zona de expansión de la cultura bactria-margiana. Siempre formó parte del área cultural irania. El idioma jorasmio era iraní nororiental próximo al sogdiano. No formaba un único reino, sino una cadena de ciudades-estado. Es probable que en su máxima extensión estuviese incluida en el Imperio Kuyan. Su prosperidad dependía de la agricultura y del comercio de la ruta de la seda. La Bactriana es el valle de la cabecera del río Amudaria. Junto a la Ferganá es la región más fértil del Asia Central y también camino en la ruta de la seda. En la antigüedad era conocida por los abundantes oasis, así como la fecundidad de la tierra. Junto a la Margiana fue uno de los centros de la cultura bactria-margiana entre el 2400 y el 1600 a.C. El bactriano era una lengua irania nororiental, hermana del jorasmio, sogdiano y escita. Fue conquistada para los aqueménidos por Ciro el Grande, así como por Alejandro Magno, quedando a su muerte como parte del Imperio Seleucida. En esta época, el idioma griego se hizo dominante. El gobernador griego local se independiza en el 255 a.C., formando el reino greco-bactriano que se encontrarán los Kuyan. Esta región se convirtió en el centro del Imperio Kuyan, hasta el punto de sustituir el idioma oficial jónico, el griego, por el bactriano en el siglo II después de Cristo. Los bactrianos son probablemente uno de los ancestros de los tayikos. Por último, el Gandhara es un distrito situado en el extremo noroeste del subcontinente indio. Estaba ubicado a lo largo de ambas orillas del Indo, alrededor de las ciudades de Taxila y Charsada moderna al noreste de Peshawar. La gente que la habitaba era muy probablemente india, como lo demuestra sus vestimentas en los relieves aqueménidas de Persépolis. Fue la puerta hacia la India de la influencia cultural griega y romana. La etnia que formó el Imperio Kuyan fueron los Kusan, llamados Yuezhi por los chinos y Tocarios por los griegos, mientras que ellos se llamaban a sí mismos Kusanos.
Aunque se sospechaba que se trataba de un pueblo de lengua indo-irania, se había llegado a proponer incluso su parentesco con el tocario o con pueblos no indoeuropeos. En el 2023 se consiguió identificar parcialmente el idioma como una variedad irania nororiental, emparentando consecuentemente con el jorasmio, sogdiano, escita sármata saca, incluido el actual osetio alano, y especialmente con el bactriano. En cuanto al origen, el nombre Cuyán deriva del término chino Guizhuang, que describe una de las 5 tribus de los Yuezhi, una débil confederación de pueblos iranios que hablaban una forma de saca o escita oriental. Tradicionalmente, el término tocario ha sido aplicado a 2 pueblos indoeuropeos diferentes, los escitas y los tocarios de la cuenca del Tarim. Los escitas Cuyán poblaban en las estepas de Asia Central. Las fuentes chinas se refieren a los escitas Cuyán como Yuezhi, mientras que los tocarios del Tarim son referidos como Guzún. Parece que la migración de los Cuyán pudo haberse debido a la presión militar ejercida desde el oeste por los Xiongnu y los Guzún entre el 176 y el 160 a.C. Las 5 tribus Yuezhi fueron conocidas en la historia china como Xiumi, Guizhuang, Xuangmi, Xidun y Dumi. Los Yuezhi llegaron al reino griego de Bactriana en el territorio de Bactriana, en el norte de Afganistán y Uzbekistán, alrededor del 135 a.C., y desplazaron de allí a las dinastías griegas, que tuvieron que trasladarse a la cuenca del Indo en el actual Pakistán, en la parte occidental del reino indo-griego. Durante el primer siglo a.C., la tribu Yuezhi de los Guizhuang alcanzó el poder sobre los demás y reunió a todas las tribus en una confederación. El nombre Guizhuang, luego transformado en Cuyán, fue adoptado para designar a la confederación en su conjunto, si bien los chinos continuaron denominándolos Yuezhi. A causa de la presión de las tribus escitas, los Cuyán se expandieron hacia el sur, a la región conocida como Gandhara, que incluye la frontera del noroeste y Potowar, en la actual Pakistán, y el valle del río Kabul y Kandahar, en la actual Afganistán, donde tuvieron 3 capitales: la actual Begram en Afganistán, Pujlavati, actual Peshawar en Pakistán, y Mathura en la India. Los Cuyán adoptaron muchos elementos de la cultura helenística de Bactriana. Adaptaron a su propia lengua el alfabeto griego, inventando una letra adicional que se lee como SH, como en la palabra Cuyán, y pronto empezaron a acuñar monedas siguiendo el modelo griego. En sus monedas emplearon inscripciones en griego y el Netra-Kharoshthi, el antiguo alfabeto de la región de Gandhara, hasta la época de Kanishka, y después de este monarca utilizaron indistintamente el griego y la lengua Cuyán, transcrita siempre mediante el alfabeto griego. Desde la época de Huima-Tacto, los Cuyán empezaron a adoptar la cultura india, como otros pueblos nómadas que invadieron la India. El primer gran emperador Cuyán, Huima Cadpises, se convirtió, según indican las monedas, al shivaísmo. Los siguientes emperadores Cuyán representaron una amplia variedad de deidades de la India y de Asia Central, incluido el propio Buda. Los primeros reyes tocarios importantes en Bactriana fueron Agesiles en el 35 a.C. y Sapadices en el 20 a.C. Ambos nombres son helenizados. Posiblemente el primero de los emperadores Cuyán fue Hereo. Puede haber sido aliado de los griegos, con los que compartió el mismo estilo de acuñación. Hereo fue posiblemente el padre de Cujula Cadpises. Cujula Cadpises imitó las acuñaciones del reino griego de Bactriana y en algunas monedas de cobre utiliza el retrato de Augusto, tomado de monedas romanas con inscripciones que lo identifican como él mismo. A principios del siglo I, durante el reinado de Cujula Cadpises, el líder parto Gondofares fundó un reino indo-parto a costa de los indo-escitas, que duró hasta que los Cuyán se apropiaron a su vez de estos territorios. El reinado de Kanishka I, el segundo gran emperador y quinto rey Cuyán, que duró al menos 28 años desde el 127, tuvo 2 capitales,
Purusapura, en lo que hoy es Peshawar, en el norte de Pakistán, y Mathura, en el norte de la India. Los Kuyan también tenían una capital de verano en Kapilli, en la actual Begram, donde se encontró el tesoro de Begram, que comprende obras de arte de lugares tan alejados entre sí como Grecia y China. De acuerdo con una inscripción encontrada en Rabatak, Kaniska era hijo de Bhima Kadphises, nieto de Bhima Taktu y bisnieto de Kujula Kadphises. Durante el reinado de Kaniska, el imperio Kuyan alcanzó su máxima expansión. En el apogeo de la dinastía, los Kuyan tenían control más o menos directo sobre un territorio que se extendía desde el mar de Aral hasta los actuales Uzbekistán, Afganistán, Pakistán y el norte de la India. El gobierno de los Kuyan enlazó el comercio marítimo del Océano Índico con la ruta terrestre de la seda a través del Valle del Indo, sede de civilizaciones antiquísimas. La relativa paz que reinaba en el imperio facilitó el comercio de larga distancia entre China y Roma, y en la ruta se desarrollaron florecientes centros urbanos. También fue una época de intercambios culturales que propiciaron el desarrollo del greco-budismo, una fusión de elementos helenísticos y budistas que se extendería por Asia Central a la par que el budismo mahayana. La tradición budista recuerda a Kaniska por haber convocado un gran concilio budista en Cachemira, que se considera el inicio oficial del budismo mahayana, de carácter panteísta y su escisión del budismo Nikaya. Kaniska también utilizó el idioma Gandhara o Prácrito, y los textos budistas Mahayana se tradujeron del idioma sánscrito. Junto con el rey indio Asoka, el rey indo-griego Menandro I y Harshavardhana, Kaniska es considerado por el budismo como uno de sus grandes benefactores. El arte y la cultura de Gandhara, en una encrucijada de la hegemonía Kuyan, sigue siendo una de las mejores expresiones conocidas de las influencias Kuyan a los occidentales. Desde el siglo III, el imperio Kuyan se empezó a fragmentar. Hacia el año 225 d.C. murió Vasudeva I y el imperio Kuyan se dividió en dos mitades, oriental y occidental. Entre el 224 y el 240, los sasánidas invadieron Bactriana y el norte de la India, donde son conocidos como los indo-sasánidas. Hacia el 270, los Kuyan perdieron sus dominios en la llanura del Ganges, donde el imperio Gupta se estableció alrededor del 320. A mediados del siglo IV, un vasallo del imperio Kuyan en Pakistán, llamado Kidara, se alzó con el poder, destronando a la antigua dinastía. Creó un reino conocido como Reino Kidarita, aunque él se consideraba probablemente Kuyan, según parece inferirse de las monedas que acuñó. El reino Kidarita parece haber sido próspero, aunque en una escala menor que su predecesor, el imperio Kuyan. Los restos del imperio Kuyan terminaron siendo barridos en el siglo V por las invasiones de los hunos blancos y posteriormente por la expansión del Islam. Así, llegamos al final de este video, que espero haya sido útil para conocer más acerca del imperio Kuyan. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.